tal amigos? Muy buenas. Sean todos bendecidos en el día de hoy. Este es su programa Fe y Razón, un programa que está dedicado a el estudio y el análisis de temas históricos, sociales, científicos, pero principalmente fundamentado en el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y en la defensa de los valores cristianos. Y hoy tenemos un tema interesantísimo, un tema que ha despertado el debate y el interés nacional a raíz de unas declaraciones que se dieron en el Congreso de la República Dominicana con la participación de uno de sus diputados, y es el tema de la lectura de la Biblia en las escuelas. Y para este programa hemos invitado al pastor Joel Puello Reyes, quien es pastor de la Iglesia Bautista en Baní y que también es educador. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano. Saludos. Bien, pastor, sabemos que usted ha tenido una agenda muy intensa en estos días porque usted ha salido a la defensa de los valores cristianos, ha salido incluso con videos en los medios digitales, dando explicaciones a la ciudadanía y principalmente al pueblo cristiano de estas declaraciones que se dieron en el Congreso de la República Dominicana y que fueron vertidas por la honorable diputada Farideh Raful. Estas declaraciones que dio la diputada se sustentan en algunos argumentos que ella presenta para no estar de acuerdo con la implementación de la lectura de la Biblia de manera opcional en las escuelas, que viene a raíz de una ley, la 4400, y que ella objeta a que se lleve el estudio de la Biblia por medio de esta ley. Una de las objeciones que ella presenta es que no podemos tener la lectura de la Biblia porque este es un país laico. Y a mí me gustaría que usted nos explicara, pastor, qué reflexión podemos darle a la ciudadanía con relación a estos argumentos que presenta la diputada. Con mucho gusto y gracias por la oportunidad, hermano. Yo creo que el decir que somos un Estado laico adolece de verdad, porque si vemos la Constitución de la República Dominicana, establece que nosotros somos una nación que tiene libertad de cultos. Correcto. Y que también los símbolos patrios contienen elementos religiosos, como la bandera, que tiene una cruz blanca en el centro, el escudo nacional, que tiene la Biblia abierta en el centro y cita el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32, idea de nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El lema de la patria, Dios, patria y libertad también. Cuando los legisladores se reúnen para reformar la Constitución, en su preámbulo ellos se reúnen invocando el nombre de Dios, y el presidente y los vicepresidentes tienen que juramentarse jurando por Dios. Correcto. Las demás leyes adjetivas que están basadas en la Constitución, usted toma la ley, por ejemplo, de educación 6697 y dice que los principios y valores de la educación dominicana están basados en el Evangelio, en los principios cristianos que están en el Evangelio, que aparece en el escudo nacional. Entonces, cuando en una Constitución se permite que aparezcan elementos religiosos, cuando en una Constitución se menciona el nombre de Dios y cuando el Estado participa en actividades religiosas como hace el Estado Dominicano, entonces el Estado no es laico. Correcto. El Estado Dominicano participa en las actividades del 21 de enero, Día de la Virgen de la Altagracia. Y recientemente el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, estuvo participando en la Batalla de la Fe. Entonces, en un Estado laico, el presidente, los funcionarios, no pueden participar públicamente en actividades religiosas. Correcto, no sería un Estado laico. No sería entonces un Estado laico. Entonces, un Estado laico es aquel donde su Constitución y sus funcionarios no pueden mencionar a Dios ni participar en actividades religiosas públicamente. Por ejemplo, Francia es un Estado laico. Allí no se menciona a Dios, ni se permite que las autoridades participen en actividades religiosas. Exacto. Además, las iglesias cristianas y católicas, evangélicas y católicas, no pueden tener ni emisoras de radio ni de televisión. Pero aquí sí podemos. Otro tipo de Estado es el Estado confesional, donde el Estado tiene una religión oficial,
Entonces, por ejemplo, hasta hace poco la República Dominicana era un estado confesional porque la religión oficial era la católica. Otro elemento que demuestra que no somos un estado laico es el concordato que desde 1954 tiene la Santa Sede con la Iglesia, con el gobierno dominicano. Exactamente. Entonces, esos elementos demuestran que no somos un estado laico. Éramos un estado confesional hasta el 2010. El Reino Unido, Inglaterra, es un estado confesional. Su religión oficial es el anglicanismo, pero hay libertad de cultos y las demás iglesias tienen libertades. Entonces, en un estado como el nuestro, nosotros tenemos que decir que es aconfesional. No hay una religión oficial, pero en la Constitución aparecen elementos religiosos y el Estado participa en actividades religiosas de manera pública. Entonces, esa es nuestra realidad. Por esa razón, la ley no es inconstitucional. Correcto. Porque no somos un Estado laico. Perfecto. Entonces, un Estado aconfesional vendría siendo un Estado que no tiene una religión oficial, pero que permite la libertad de cultos y además... Al mismo tiempo el Estado participa. Y al mismo tiempo el Estado tiene una participación en algún sentido porque el Estado va a misa, hace reconocimiento de fechas eclesiásticas, podríamos decir, hace reconocimiento de los valores cristianos, de la cultura. Pero entonces, ¿por qué vendría esa confusión de una diputada que entiendo que tendría que tener cierto conocimiento de las diferentes características de lo que es un Estado laico, confesional o aconfesional? ¿Por qué? Vamos a ponernos un poquito en el plano de ella. ¿Por qué habría una confusión así? Yo entiendo que hay una corriente de pensamiento moderno de personas que profesan ideas liberales, algunos neomarxistas, progresistas le llaman también, y yo creo que esta corriente está ganando terreno en todo el mundo y, por supuesto, tiene sus representantes aquí. Entonces habría una mala interpretación. Yo creo que sí, porque hay un deseo de que nosotros seamos un Estado laico y de que haya una educación laica, quiere decir, donde no haya religión, donde no se mencione Dios, pero esa no es la realidad de la República Dominicana. Correcto. Por ejemplo, la palabra laico no aparece nunca en la Constitución Dominicana, pero la Biblia sí aparece en la Constitución y el nombre de Dios aparece varias veces. Entonces, en un Estado laico, repetimos, eso no puede permitirse. Pero eso sería incluso hasta peligroso para nuestra identidad nacional, porque si nosotros asumimos que vamos a terminar siendo un Estado laico, o alguien piensa que somos un Estado laico, tendríamos que borrar la historia dominicana en cuanto a nuestra identidad. Que han propuesto que de la bandera se saque la Biblia. Pero ¿cómo y si se saca la Biblia de la bandera que está en el escudo y se saca la cruz, entonces ¿qué nos queda? Nos queda la bandera de Haití con los dos colores rojo y azul solamente. Claro. Entonces, eso es destruir el fundamento de la nación dominicana, borrar las ideas que los padres fundadores tuvieron para establecer la nación dominicana. El lema dominicano, Dios, patria y libertad, entonces vendría a desaparecer también porque no podemos mencionar a Dios. No, en un Estado laico no podemos decir Dios, patria y libertad como lema nacional. No se puede. Tendríamos que quedarnos con patria Dios y libertad. es religión para algunos, pero Dios está por encima de todo. Exactamente, exactamente. No, y dicho sea de paso, pastor, sobre todo que la historia se fundamentó, se formó, la historia nacional, sobre la base de los valores cristianos. O sea que también en ese sentido es tener cierto desconocimiento de la historia dominicana. Claro. Porque yo que estoy estudiando una tesis interesante de un historiador amigo mío, que incluso está teniendo presencia en llamamientos públicos en el Congreso de la República para llevar esa tesis, se dice que en 1844 se comienza a formular el manifiesto Tomás Bobadilla, y en ese manifiesto Tomás Bobadilla se percató y se preocupó de que los valores cristianos estuviesen ahí, el respeto a la libertad de culto, pero sobre todo el respeto a la Iglesia Católica, que era mayoría, mucho antes incluso, y que los valores cristianos, aún nosotros estando sometidos al régimen haitiano, permanecía en la nación dominicana. Bueno, en la nación que no era dominicana todavía. Pero que se tenía ese sentimiento, ¿no?, independentista a través de los trinitarios. Entonces, no me cabe en la cabeza que una diputada no conozca esa parte de la historia o no la valore por lo menos. Es un movimiento de
es un movimiento internacional que está interviniendo en los asuntos de los estados de todo el mundo. Es un deseo. Entonces, es un deseo de que se establezcan estados laicos en el mundo para luego introducir otras ideologías, porque el obstáculo de una nación cristiana, de un estado no laico, contra ideologías como el aborto, como la ideología de género, LGBT, Sí. y que se lleve esto a las escuelas, el obstáculo de esas ideologías es una nación que tenga fundamentos cristianos, es la Biblia. Correcto. Entonces, esto es un movimiento contra Dios, contra la Biblia, contra los cristianos. Y no es un movimiento tolerante, no es un movimiento respetuoso. En Chile, la familia acaba de realizar una marcha pública y estas personas acaban de apedrearles, lanzarles bombas, sin importar que había niños presentes en la marcha. Y ahí están las noticias. Terrible eso. Entonces, vimos en Estados Unidos el intento del presidente Barack Obama de aprobar en los estados el permiso a que los hombres que se sientan ser mujeres puedan ir a los baños de las niñas y a los vestidores de las escuelas. Correcto. Entonces, estamos metiendo hombres en el baño de nuestras niñas, de nuestras hijas, en las escuelas. Y esto se llama libertad, esto se enseña como ciencia y esto sí se puede enseñar en las escuelas y sí se puede legalizar y establecer constitucionalmente. Pero la lectura de un libro que te enseña a amar a Dios, a respetar a tus padres, a amar a tu prójimo, a no robar, a no mentir, a respetar a las autoridades, a pagar impuestos, entonces eso es inconstitucional. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar. Y recuerden, estamos basando estas verdades en que no somos un Estado laico, por eso no es inconstitucional la ley 4400 que establece la lectura de la Biblia al subir la bandera y la enseñanza de la Biblia una vez por semana. Así es, pastor. En este primer bloque hemos hecho una breve introducción para identificar lo que son estos diferentes tipos de Estado. En el próximo bloque, pastor, yo quisiera que analicemos otras de las objeciones que presentó la diputada con relación a que hay una discriminación, una supuesta discriminación de un grupo minoritario en el cual no sabemos, porque ella no identifica el grupo minoritario, no hemos visto ninguna manifestación nunca en ningún colegio ni escuela de la República Dominicana porque algún budista o musulmán o chamán o no sé qué otro tipo de creencia se haya sentido incómodo u ofendido porque se lea la Biblia en las escuelas, porque se ha dado religión como materia a través de la historia de nuestro país. Entonces yo quisiera que en el próximo bloque, pastor, analicemos qué es lo negativo de la Biblia. Así es. Y por qué sería la Biblia discriminatoria. Amigos, continúe con nosotros en su espacio Fe y Razón. Bet you're looking for something new. I feel the hate with this staring across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the strobe hits you. That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Staring across the room. Bien, amigos, continuamos con su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con el pastor Joel Reyes de la Iglesia Bautista Cristiana en Baní y que ha venido a compartir con nosotros sus opiniones, sus reflexiones, sus estudios con relación al tema de la lectura de la Biblia.
ha sido una persona que ha ido a los medios de comunicación de manera valiente para establecer realmente qué nos dice la historia de nuestro país y en qué país nosotros vivimos, pastor. Pastor, nos quedamos con esta inquietud. La gran mayoría del pueblo dominicano es cristiano, independientemente de que algunos los practiquen de forma real, tal como lo establece la palabra, pero cualquier persona que se le pregunte en una encuesta ganaría el cristianismo de calle, porque todos dirán que son cristianos. La Biblia, que representa un fundamento ético moral en nuestro país y en Occidente, porque la ética y la moral se desarrolla a través de la Reforma Protestante, que todo el mundo a través de ese hecho histórico pues tuvo acceso a tener el conocimiento de la Biblia, a poderla leer. Yo quisiera entender, pastor, ¿en qué cabeza puede caber que la Biblia va a adoctrinar de una manera tajante para convertir a una persona a ser de una religión X? Porque la Biblia da ciertos mensajes que son muy claros. Y yo le voy a mencionar algunos, pastor, para que usted nos ayude. La Biblia dice, si se le dice en la escuela a un niño, a un joven, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Eso está en Corintios 13, del 4 al 5. Así es. Este mensaje, pastor, ¿es un mensaje adoctrinador o es un mensaje universal para la ética? Ese es un mensaje que demuestra el verdadero amor, que es el amor ágape, el amor de Dios. Y cualquier persona que aprenda eso va a hacer la diferencia entre el amor carnal, el amor erótico, y el amor filial, el amor de padres e hijos, el amor de hermanos, y el amor de Dios, que es el amor ágape. Ese es el amor verdadero. Eso no le va a hacer daño a nadie. Entonces, si leer la Biblia en la escuela va a discriminar a un grupo, entonces el primer discriminador es el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Correcto. Porque él cita el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice el doctor Joaquín Balaguer, en su libro El Cristo de la Libertad, que Juan Pablo Duarte era un asiduo lector de las Escrituras, en cuyas páginas descansa su pensamiento todas las noches, apoyado en la fe, como la hiedra en el muro. Entonces, Juan Pablo Duarte, dice ahí el doctor Balaguer en ese libro también, que él se consoló por la muerte de su padre estando en Curazao, protegiéndose en la lectura de la Biblia. Correcto. Duarte citaba la Biblia, solo hay que leer su ideario. Y todas las citas que él hace de sed justos, lo primero, de advertir a tus amigos antes de que llegue o suene la hora final del juicio, porque el providencial no será vengativo, pero sí justiciero, nos demuestra el conocimiento que tenía Duarte de ese libro, el uso que le daba, y por eso el juramento trinitario, Correcto. en nombre de la Santísima, Augutísima Trinidad, de Dios indivisible, ¿verdad? Así es. Y Dios, patria, libertad, una cruz blanca que es símbolo de redención. Esto no puede ser discriminatorio en ninguna manera. No. Y si enseñamos esto como historia a los niños en las escuelas, ¿estaríamos adoctrinando? ¿De qué religión es usted cuando usted lee el Evangelio de Juan 8:32? Cuando usted dice Dios, patria y libertad, y cuando en la bandera hay una cruz ondeando, símbolo de redención. Usted no termina siendo ni católico ni evangélico. Correcto. Usted es dominicano que cree en Dios. Y eso es lo que nosotros queremos proyectar. La ley no tiene un espíritu de adoctrinar y llevar a alguien a una religión específica. La Biblia como libro te hace sabio y te permite conocer a Dios. Exactamente, pastor. Pero por ejemplo, si a mi hijo le leen un versículo bíblico que cite, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, ¿cuál sería la discriminación en un texto así? O si le citan Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, Claro. porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace
el bien, sino al que hace lo malo. Así que si tú haces lo bueno, no tienes que tener temor, pero si haces el mal, teme, porque el magistrado no lleva en vano la espada. Correcto. Entonces, la Biblia nos enseña a respetar las autoridades. Dice, honrad a todos, respeten a todos, teman a Dios, respeten al rey, Correcto. respeten al presidente. Correcto. Eso nos enseña la Biblia. Paguen a todos lo que ustedes le deben. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie sino el amarse unos a los otros. ¿Qué te puede hacer un versículo como ama a tu prójimo como a ti mismo? Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Claro, pero ¿Eh? no entiendo. No cuál se sería- cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, eso no va a hacer daño a ningún estudiante. Esta mañana yo estaba en una escuela pública allá en Baní y yo enseñaba a los jóvenes 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Correcto. Y hablábamos de las compañías que los jóvenes deben tener, cuáles son las correctas, cuáles son las incorrectas, y que se cuiden de ese tipo de conversaciones. Nosotros tenemos que cuidar a la juventud de los mensajes negativos que vienen de la música que se está escuchando, de las novelas de narcos que se presentan en la televisión dominicana, de los programas de televisión que promueven la prostitución, las cirugías plásticas, las megadivas y cosas negativas, antivalores en la televisión dominicana. Claro. Los programas de radio que tienen en su vocabulario malas palabras. De eso tenemos nosotros que cuidar a nuestros jóvenes. Pero de eso es que tiene el Congreso Nacional que hacer frente Y alzar su pararse voz. y alzar su voz correctamente. De las bancas de apuestas, de las bebidas alcohólicas en los colmadones, de las cabañas de sexo. Esto es lo que debe llamar la atención de los legisladores y proteger a la juventud y niñez dominicana, Así porque es. la Biblia los guarda de esto. Es un muro que defiende al joven de este tipo de cosas. Entonces las iglesias estamos llamados a eso, a jugar ese papel, ese rol, porque tenemos iglesias en todos los barrios, pero ¿por qué aumenta el mal y por qué aumenta la delincuencia si nosotros tenemos presencia? Es un reto para nosotros los creyentes predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios e integrarnos con la comunidad para la solución de sus problemas. Correcto. Un evangelio integrador. Así es, pastor. Pero uno no termina de sorprenderse porque nosotros citamos algunos versículos del Nuevo Testamento que son versículos que son beneficiosos para nuestros jóvenes. Así Yo no entiendo realmente. O el libro de Proverbios Claro, completo que el rey claro. Salomón escribió para su hijo. Claro. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que dan fundamento a la justicia y al derecho, Así es. que ayudan al joven a entender cosas que se establecen incluso desde la defensa de los buenos valores, de las buenas costumbres, e ir en contra de los actos de corrupción. Porque, por ejemplo, pastor, yo le puedo citar esto en el Antiguo Testamento. No haréis sentencias injustas, ni cometeréis injusticias, en pesos ni en medidas. Tened balanza, pesas y medidas exactas. O sea, ahí Exactas. está llamando a que seamos justos. Ese es el aporte de la Biblia al mundo, de la religión judía que nos da la Biblia. Eso está en Levítico, pastor. Leyes justas en el mundo. Claro, en Deuteronomio mencionamos, por ejemplo, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. O sea, Ese está versículo debemos colocarlo en las oficinas públicas. pero eso debe de leerse y en el el Congreso. Y cuando se sube la bandera todos los días. Claro, Sí. porque si una de las quejas que nosotros tenemos, y eso es algo que hay que reconocerle a los diputados que van, que hacen su llamado en contra de la corrupción, como la diputada Farideh Y Raful, la apoyamos. que es una excelente diputada cuando se para y tiene la valentía de decir... Nos y de- representa. Claro, nos representa, a los cristianos incluso. Sí, claro. Bueno, ella dice Toda que, la nación. ella dice que es cristiana, eso es algo que me sorprende también, pero cuando ella se para y ella dice que está en contra de la corrupción, inconscientemente ella no sabe que está citando la Biblia. Inconscientemente Tiene el respaldo de las tiene el Escrituras. respaldo de la Biblia, tiene el respaldo de esos textos bíblicos. Por lo Incluso tanto, esa posición se la da Dios porque la Biblia dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay
por Él han sido establecidas. Bueno, porque ella está combatiendo Y contra se el nos Señor. llama a nosotros a orar por las autoridades y por todos los que están en eminencia. Así que oramos por todos los diputados, senadores y por nuestros gobernantes. Correcto. A eso somos llamados los cristianos, pero también a predicar la palabra de Dios, porque nosotros le hemos estado predicando siempre a los gobernados y no a los gobernantes, pero Juan el Bautista le predicaba a Herodes Claro. por todas las cosas malas que hacía y le decía también, no puedes tener la mujer de tu hermano. Exacto. Dice la Biblia que Herodes escuchaba a Juan de buena gana, pero por causa de su esposa le quitó la vida. Exacto. Entonces nosotros corremos un riesgo, pero tenemos que decir la verdad y defender este libro que nos hace bien a todos. Vamos a pasar en el próximo segmento, pastor, cuando volvamos, a analizar otra de las objeciones, que es la parte de la discriminación en términos metodológicos, cómo se pudiese manejar eso en las escuelas, cómo pudiésemos tomar niños que sus padres no quisieran que se les dijese estos buenos mensajes. No entiendo cómo un padre no quisiera esto, pero por lo menos un padre que se sienta ateo, que sea ateo y no quisiera ni siquiera escuchar estos buenos mensajes, ¿cómo sería la metodología y si esto es inconstitucional? Vamos a analizar esa parte cuando retornemos con el pastor Joel Puello en su espacio Fe y Razón. Bet you're looking for something new. I feel the hate with this staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the strobe hits you. That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Seguimos, amigos y hermanos que nos están sintonizando en su programa Fe y Razón, un tema interesantísimo con un invitado especial que nos ha traído el análisis del tema, la lectura de la Biblia en las escuelas de una manera magistral. Entendemos que los argumentos que nos da el pastor Joel Puello de la Iglesia Bautista Cristiana en Baní son de mucha reflexión y que no solamente los cristianos debemos analizar eso, sino el país completo. Pastor, decíamos que una de las objeciones que se dieron en el Congreso Nacional cuando la diputada Farideh Raful hizo su ponencia y presentando el por qué no se debería leer la Biblia de manera sistemática. Obviamente ella dice que ella no prohíbe que la Biblia se lea en un momentico en la escuela o que un profesor se la lea a un niño o a un grupito, sino que ella se opone a la ley porque la ley presenta como un proceder sistémico en la educación dominicana, en cómo vamos a proceder en las escuelas y en los colegios. Y ella entiende que eso es una imposición, lo cual la ley no establece eso. ¿Por qué ella pudiese pensar que eso es una imposición? ¿En qué parte ella se pudiese equivocar ahí, pastor? Bueno, cuando usted tiene una idea de que somos un Estado laico, entonces eso interfiere con un Estado laico. Correcto. Pero como dijimos al principio, no somos un Estado laico, entonces la ley 4400 no interfiere con ninguna parte de la Constitución. Cuando se estableció el concordato en 1954, uno de sus artículos dice que la enseñanza religiosa católica debe establecerse en las escuelas públicas. Sí, claro. Y a todos se nos enseñó formación humana y religiosa. Y nadie terminó siendo católico. A mí me pusieron ceniza en la frente en la escuela pública. Y yo no entendía, miércoles ceniza y te marcan. Y yo tenía que borrarme esa marca de la frente. Claro, claro. Después fui comprendiendo lo que era. Pero yo les voy a poner un ejemplo.
Aquí en la República Dominicana se celebran más fechas religiosas que fiestas patrióticas. El 6 de enero es Día de los Santos Reyes, el día de mi cumpleaños. Luego tenemos el 21 de enero, Día de la Virgen de la Altagracia, y los presidentes, vicepresidentes y funcionarios van a Higüey. Tenemos también el 24 de septiembre, Día de las Mercedes, tenemos el Día de Corpus Christi, tenemos el Día de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, 25 de diciembre. Además de las fiestas patronales, cada provincia tiene un día feriado municipal donde se celebra una fiesta religiosa. Entonces, eso indica que no somos un estado laico. Claro. Tenemos Semana Santa, una semana completa, no laborable, donde se celebra la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Yo no he visto a nadie protestando. Y se cierran las escuelas. Y los se cierran colegios. las escuelas y Entonces los hay una colegios. imposición en las escuelas y en los colegios. Entonces yo quiero que seamos coherentes en ese tipo de cosas, porque nadie protesta por los días feriados religiosos. Claro. Y como tú dices, se cierran las escuelas. El espíritu de la ley, en su párrafo tercero, la ley 4400, dice que el episcopado dominicano, la Iglesia Católica, y el CODUE, representando las iglesias evangélicas, se pondrán de acuerdo para hacer un programa, uno católico, uno evangélico. Claro. Se le van a ofrecer a los padres en las escuelas, de acuerdo con el Ministerio de Educación, y entonces los padres tienen la opción de elegir si la educación religiosa de sus hijos va a ser católica, o si el programa va a ser católico, si va a ser evangélico, o optar por no tomar la materia. Claro. Cuando una ley te da la opción de escoger entre uno, otro o ninguno, no es impositiva. Imposible. Es Es una opción. ley que da una salida, una opción. Entonces, vamos a decir, esta es una materia optativa. Tú la seleccionas si tú deseas. Pero yo creo que si usted desea tener conocimiento general, su hijo va a la escuela a adquirir conocimiento general de todas las áreas. Uno de los conocimientos que debe tener es el conocimiento religioso de la Biblia. Claro. Quiero dar un aporte histórico también. Hoy que estamos celebrando, o que esta semana que estamos celebrando la Reforma Protestante, 501 años Correcto. de la Reforma Protestante de Martín Lutero, que la idea de la escuela pública, universal, obligatoria, es de Martín Lutero, quien escribió a los concejales alemanes para que el Estado pague la educación de niños y niñas y que se enseñe el cálculo, las letras, las artes, las Así ciencias, es. pero también la Biblia, Así porque es. era el interés de que los hombres y mujeres de la nación aprendieran a leer para leer la Biblia. Correcto. Es la lectura de la Biblia lo que unifica al pueblo alemán, el idioma alemán. La traducción de la Biblia al idioma alemán por Martín Lutero unificó la nación alemana. Las universidades son idea del cristianismo. Entonces, nosotros siempre hemos estado de parte de la educación. Tenemos que educar al pueblo, informarle que los aportes del cristianismo y de la Biblia han sido beneficiosos para Occidente. Claro. Si usted va a los países musulmanes, islamistas, usted está obligado a leer un solo libro en las escuelas, en el gobierno. Las mujeres son discriminadas. Es cierto. Usted tiene que vestirse de una manera y las mujeres ahí no valen 2 centavos. Y ahí no puede haber homosexuales porque los matan. Sin embargo, es en los países cristianos donde los homosexuales se están casando, donde se están aprobando este tipo de leyes, Claro. porque los creyentes toleramos, los creyentes no imponemos. En los países cristianos hay leyes justas, hay libertades. El asunto de libertad de cultos y libertad de conciencia es una idea de la Reforma Protestante. Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, se establece cuando peregrinos vienen desde Europa buscando libertad religiosa y establecen las 13 colonias en Estados Unidos. La iglesia se reunía el domingo en un edificio, de lunes a viernes ese mismo edificio era la escuela pública. Correcto. Y también de noche era el lugar de reunión de la comunidad para asuntos legales, hasta servía de corte, la iglesia. Entonces, señores, nosotros tenemos que buscar la historia y ver los aportes del cristianismo a nuestros gobiernos, a nuestras libertades. Eso no quiere decir que tengamos ausencia de Dios. No discrimina en ninguna manera la enseñanza de la Biblia a las escuelas. Al contrario, incluye. Claro. Porque ama a tu prójimo como ti mismo. Quiere decir que no importa cuál es tu procedencia, no importa cuál es tu nacionalidad,
¿cuál es tu raza? Mi deber es mostrarte amor. Y eso es tolerancia. Eso Así es. predica la Biblia. Eso predica el Evangelio. Así es. Y bueno, si vamos a hablar entonces de una formación ética y moral para nuestros jóvenes, de alguna fuente tenemos que tomar. Así es. Y la fuente establecida en estos países que se desarrollaron en Occidente, obviamente surgen del cristianismo. La libertad de Claro. culto surge del cristianismo. Así Es el cristianismo, luego de la reforma de Martín Lutero, que da apertura a que todo el mundo pueda leer la Biblia y conozca, tenga un conocimiento pleno de su identidad, de su valor como Así ser es. humano, de su parte profesional y de desarrollo social, porque antes de eso, en el oscurantismo, que lamentablemente es una mancha oscura en la historia, ¿no? Incluso dentro del cristianismo, porque fue secuestrada por una cosmovisión, podemos decir, Equivocada, alejada de Dios. porque se mezcló con muchas cosas, obviamente ya partiendo, rompiendo esa atadura histórica y pasando ya a conocer la Biblia, las sociedades conociéndola, pues se desarrolla la parte ética y moral del ser humano. Por eso es que no entiendo, pastor, cómo es que el mensaje de la Biblia puede ser excluyente cuando es incluyente. Cuando te dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo un padre va a hacer una protesta en una escuela porque a su hijo se le diga que un versículo de la Biblia le pide a que ame a su amiguito, que lo respete, que juegue con él, que lo reconozca, no importa si es musulmán, chamán, O que se les budista? enseñe el Padre Nuestro. Claro, Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. así es. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respeten a sus esposos. Esos son principios bíblicos. Ahora, vamos a quitar la Biblia, vamos a sacarla de nuestras vidas, vamos a sacar a Dios. Ok, vamos a sacar también el mandamiento que dice, no matarás. Claro. Vamos a borrar eso. Y vamos a borrar también el mandamiento que dice, no robarás. Y también sacamos el mandamiento que dice, no dirás falso testimonio. Así es. Entonces, ¿dónde quedamos? Estamos desprotegidos, porque cualquiera te puede hacer daño a ti. Esto es un principio universal dado por la Biblia. Leyes justas al mundo. Es uno de los aportes de la Biblia a la humanidad. Así es, pastor. Son excelentes reflexiones y me parece que no hay argumentos que vayan en contra de la Biblia, de la lectura de la Biblia en las escuelas. No hay un argumento consistente. Por ejemplo, se dice que los padres constitucionalmente son los que están encargados y son los responsables de la educación de sus hijos, incluso la espiritual. Entonces, en la República Dominicana, el 86% de las familias son disfuncionales. O viven con la madre, o con el padre, o con ninguno. Correcto. Entonces, los maestros vienen a ser esos padres de esos niños y de esos jóvenes en nuestras escuelas. Son los maestros los que también tienen que orientar a nuestros jóvenes y dar esa enseñanza espiritual, moral, en valores. Los maestros y la escuela está autorizada a formar en valores y nosotros enseñamos valores cristianos. Es parte de la educación dominicana, está en la ley 6697, la Ley General de Educación Dominicana, Claro. dice que se educa en valores cristianos. Entonces, yo apoyo a los maestros a que enseñen y lean la Biblia. ¿Cómo lo harían? Se toma un pasaje de la Escritura, por ejemplo, ese mismo ama a tu prójimo como a ti mismo, se hace un programa de clases, un plan de clases, el maestro tiene que enseñar a los alumnos y usar las herramientas, las actividades, las estrategias para enseñar en el aula a amar al prójimo. Y cuando concluye la clase, el propósito de esa lección es que los alumnos se amen unos a otros y se demuestren amor. ¿Cómo? Haciéndose una tarjeta de regalo, diciéndose palabras bonitas, pidiéndose perdón unos a otros, compartiendo sus útiles. ¿Y los niños de qué religión terminan siendo? No, Así terminan es. amándose unos a otros. Y Así eso lo es. pueden aprender en la escuela. ¿Quién puede objetar algo así? Ese es el espíritu de la ley. Eso es lo que no entendemos, pastor. Pero es más que obvio que es necesaria la Biblia en las escuelas. Cuando retornemos, ya en el último segmento,
vamos a ver qué soluciones necesita nuestro país y cómo usted está midiendo la sociedad dominicana, pastor. Usted que es un educador también, cómo usted ve los jóvenes en las escuelas, en los barrios, la experiencia que usted ha tenido con relación a eso. Perfecto. Cuando volvamos, amigos y hermanos que nos están sintonizando, seguimos en este interesante tema, la Biblia en las escuelas, en su espacio, Fe y Razón. Bet you're looking for something new. I feel the hate with you staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the strobe hits you. That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Bien, continuamos amigos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando con el pastor Joel Puello el tema de la Biblia en las escuelas. Y en este segmento vamos a tratar con él cómo él ve la sociedad dominicana, los jóvenes, en los barrios, en las escuelas, ya que él es un educador y además también un pastor y ha tenido mucha cercanía con muchos jóvenes, tanto en su comunidad y quizás en muchos lugares del país, pastor. ¿Cómo usted visualiza la República Dominicana ahora que el Señor, podemos decir así, sin temor a equivocarnos, nos ha abierto las puertas para que toquemos este tema de la Biblia en las escuelas? Yo creo que la República Dominicana del 96 para acá viene permitiéndose un libertinaje en la sociedad que nos está llevando al desfiladero. Sí. Nos puede destruir, pero todavía hay esperanza porque en este pueblo todavía hay temor de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que unirnos y presentar soluciones, presentándonos como ejemplos nosotros, los que estamos en posiciones de liderazgo. Y yo llamo la atención de nuestros gobernantes. Si nuestros gobernantes no se presentan como ejemplos de esta sociedad, la sociedad no puede transformarse y cambiar. Así es, pastor. Nosotros tenemos que hacer sacrificios. Juan Pablo Duarte se sacrificó su juventud, su vida, su carrera, sus riquezas, sus medios para el beneficio de la nación. Pero hoy se practica todo lo contrario. El funcionario, el gobernante, la persona que está en un lugar de importancia, una autoridad electa, está buscando su propio beneficio. Así es. Entonces nuestras autoridades nos mienten, nos roban, promueven los vicios porque los vicios dan beneficios mediante los impuestos al Estado. Pero nosotros no queremos un progreso basado en corrupción, basados en vicios. Nosotros queremos que el progreso llegue de la mano del trabajo y de los valores. Nosotros nos oponemos a que el Estado tenga una comunidad de personas que viven como parásitos, dependientes de un Estado que les da lo que ellos necesitan para que sigan siendo dependientes. Usted me da una tarjeta para yo comprar lo que yo necesito, pero nunca voy a solucionar definitivamente mis problemas. Lo que queremos es un Estado que provea de trabajo, de educación y de oportunidades para los ciudadanos poder desarrollarse a través del trabajo. Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Y los ciudadanos dominicanos tienen que tener un trabajo que les sea dado por el Estado o por las capacidades que ellos adquieren Claro. mediante el sistema educativo del Estado. Pero hay muchas contradicciones. Por ejemplo,
Hablamos de una revolución educativa, pero entonces tenemos un bombardeo de mensajes negativos a través de la música, a través de la televisión, a través de la radio. Tenemos un bombardeo de las bancas de apuestas. Tenemos demasiadas bancas de apuestas. Aquí una persona puede apostar hasta 30,000 pesos mensuales. Ese es el promedio de apuestas de un solo dominicano. 30,000 pesos mensuales. A veces duplica 2 y 3 veces lo que gana. Claro. Y tenemos un consumo excesivo de alcohol. Nuestros jóvenes están fumando tabaco, fumando juca y tienen acceso a cabañas de sexo. La ley prohíbe esas cosas. La ley del menor, de los niños, niñas y adolescentes, prohíbe que se le venda alcohol y tabaco a los jóvenes y que ellos tengan acceso a esos lugares. Se promueven los antivalores. Entonces, el gobierno no puede decir que está promoviendo una revolución educativa cuando en la realidad en las calles nuestros jóvenes tienen un bombardeo de antivalores y de vicios. Claro. Cuando usted pone un programa televisivo aquí en República Dominicana, usted ve productores de televisión, conductores de programa tocando las mujeres mal vestidas y ellas diciendo que ellas pueden hacerse todos los tipos de cirugía para que los hombres entonces les ofrezcan dinero y ellas se van con el que más le ofrezca. Así es. Y esto se predica en público. Y yo no veo ningún legislador protestando. Y yo no veo las autoridades interviniendo para que nuestros jóvenes no reciban ese tipo de información. Aquí se presentan novelas de narcotráfico en los canales de televisión. Claro. Eso hay que detenerlo. ¿Y dónde están los pastores y las iglesias que no protestan contra estas cosas? Así es. La ley de medio ambiente prohíbe el ruido que los colmadores con su música alta a todas horas están atormentando a la comunidad dominicana. Entonces, nuestros jóvenes están llenos de violencia porque en los barrios no hay instalaciones deportivas, no tenemos canchas, no tenemos parques de béisbol, no se practica el deporte. Nuestros jóvenes no tienen academias de música para ellos aprender. Entonces los jóvenes se van a ir al vicio. Las mujeres salen a jugar bingo desde la tarde hasta las 11, 12 de la noche y los niños están solos. Así es. Estamos promoviendo la destrucción de la familia y es responsable el Estado dominicano. Y nosotros tenemos que cambiar esta situación participando en la política dominicana. Necesitamos hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios, de buen testimonio, creyentes verdaderos que puedan ser legisladores, que nos representen y si es posible hasta presidentes de la República, porque necesitamos leyes justas. La justicia de la República Dominicana no puede estar en las manos de un partido político y que las sentencias estén determinadas si tú perteneces a un partido político o no. Nosotros no podemos tener construcción de obras a través del soborno y de las sobrevaluaciones y que en el mundo entero se castigue, por ejemplo, el caso Odebrecht y en la República Dominicana no. Entonces, estas cosas deben ser cambiadas y los electores tienen que tomar cuenta de que un gobernante, un candidato que nos miente, que nos roba, que no protege la niñez y la juventud dominicana, no merece nuestros votos. Nosotros proponemos que nuestros candidatos a todas las posiciones tengan visión para resolver los problemas de este país, tengan la voluntad de hacer los cambios necesarios, pero también estén basados en valores, valores cristianos, valores que proceden de Dios. Usted lo dijo, pastor, lo principal para la construcción de una mejor sociedad es establecer bien claramente los valores de esa sociedad, los valores cristianos, porque pasarán en las naciones, pasarán gobernantes, veremos gobernantes de todo tipo, pero lo que no puede perderse son los valores que nos desarrollen como seres humanos y que esos valores tienen una forma muy clara de ser identificados. Y si la Biblia los identifica, ¿por qué oponerse de una manera sistémica a través de una estrategia educativa que se lea la Biblia en las escuelas? Y ser Porque la Biblia coherentes. forma hombres de bien. Forma hombres de bien. Dice George Washington que no se puede gobernar bien un país sin Dios ni la Biblia. Exacto. Y Abraham Lincoln, Sí. él leía la Biblia, era un creyente y este fue un gran estadista. Yo creo que el gobernante y el político tienen que ser coherentes, porque por ejemplo este tema también se ha politizado
y ahora tú sales diciendo que tú apoyas la Biblia y que tú crees en la Biblia y que tú la lees, Eso hay que pero demostrarlo en tu también. vida tú no demuestras que tienes conocimiento de Dios y de la Biblia porque tú participas en sobornos, tú mientes, tú te has enriquecido de manera ilícita, tú practicas la injusticia, trabajas 4 o 8 años en el gobierno y ya tienes una pensión de $500,000 cuando una persona que tiene 30 años en una institución gana $5,000. Entonces, esas injusticias no son aprobadas por Dios. Claro. Cuando no se hace un juicio justo y se castiga al inocente y se deja libre al culpable, usted no puede decir que usted tiene conocimiento de Dios y de la Biblia. Entonces, nosotros queremos que se lea la Biblia para que cuando las palabras de este libro lleguen a tu corazón, Dios y su Espíritu Santo utilicen esto para producir fe en ti. Porque el mensaje de la Biblia es que tú y yo somos enemigos de Dios porque somos pecadores. Pero Dios Que cometemos vino al errores. mundo Claro. para salvar a los pecadores a través de la obra y sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y por la fe en Él Así hay es. perdón de pecados. Y ese es el Evangelio, la buena noticia de que Dios quiere amistarse con nosotros por Jesucristo. Y Dios nos manda a orar por los gobernantes para que ellos también se salven. Entonces, amamos nuestra nación, queremos la salvación de todo el mundo y de nuestros gobernantes, pero nosotros no imponemos ni obligamos a nadie a que lo sea, es voluntario. Así es. Pastor, para nosotros ha sido un inmenso placer poder haber conversado con usted. Yo creo que no será la última vez en que usted esté tocando este tema. Muchas gracias. Sé que otros medios, otras personas lo van a convocar, lo van a citar, porque usted tiene muy claramente esa defensa de la palabra de Dios. No solamente tratando de presentarla desde su fe como pastor, sino de manera universal, lo Así es. necesario que es para la ética humana, y luego el Señor actuará, Así es. porque el Señor dice que actúa a través de su palabra. Para nosotros también ha sido un placer haber compartido con todos ustedes, amigos y hermanos, esta nueva entrega de su programa Fe y Razón, esperando que para la próxima semana puedan seguir compartiendo con nosotros. Hasta la próxima.